Hablar del Padre Higuera es todo un acontecimiento congregacional. Él es fuente de inspiración para muchas de nuestras hermanas por todo el acompañamiento espiritual que hizo a nuestra congregación, a nuestra madre fundadora y a las primeras de nuestras hermanas. El Padre Higuera es más que un cofundador, un amigo, un hermano y un compañero de camino. Él es realmente el testimonio de la santidad. Dios lo eligió no solamente para ser un fraile dominico, sino también para ser un nazareno de corazón. El Espíritu Santo infundió en el Padre Higuera la espiritualidad de nuestra congregación. Por eso hoy, con orgullo, hacemos este homenaje, para que todos ustedes, sepan y conozcan la vida de santidad de un hombre que saliendo de los municipios de Boyacá, se dejó impregnar del amor inmenso a la Santísima Virgen María. Y eso fue lo que infundió en el corazón de todas las nazarenas, a través de la historia. Todas amamos inmensamente a María Santísima, amamos la orden de predicadores y sobre todo amamos la Iglesia por todo lo que Él dejó legado en el corazón de nuestras primeras hermanas. Damos gracias a Dios por este acontecimiento y les damos la bienvenida para hacer un recorrido por la vida de este gran hombre, la vida de un hombre que se consagró por amor a Dios. Al municipio de Saboyá, del departamento de Boyacá, llega el joven José Francisco Higuera Granados, quien conoce allí a Mercedes Barrera Monsalve, con quien después de un tiempo prudente decide unir su vida en matrimonio. Dios bendice este matrimonio con 5 hijos: José Elías María, Elvira, Tarcisio, Mercedes e Hilda. Viven en la vereda El Resguardo. El 23 de junio de 1906 reciben con inmenso gozo a su primogénito José Elías María. Preocupados por la vida espiritual de su hijo, lo llevan el 4 de julio al templo parroquial de Saboyá. El párroco, el padre Gabriel Palacios, administra los sacramentos del bautismo y la confirmación, imponiéndole el nombre de José Elías María. Sus primeras letras las inicia en la escuela urbana de Saboyá. Continúa sus estudios en Chiquinquirá, donde tiene la oportunidad de conocer de cerca a los religiosos de la Orden de Predicadores. Dios tiene a José Elías una misión muy especial. Entonces, sintiendo la llamada de Dios, ingresa a la Orden de Predicadores. Ha concluido el año canónico de noviciado y teniendo en clara conciencia de su vocación, el estado religioso en la Orden de Predicadores, el 2 de octubre de 1925 confirma su opción mediante su profesión religiosa. Al terminar sus estudios eclesiásticos, le hacen la invitación para la ordenación sacerdotal, pero él no accede, ya que él se cree indigno de recibirla. Después de un largo y duro discernimiento, él finalmente accede a esa invitación. Entonces, el 26 de septiembre de 1937, recibe la ordenación sacerdotal. Comienzos de su paternidad religiosa. La señorita María Sara Alvarado Pontón, una joven bogotana de ilustre familia, decide buscar la voluntad de Dios en su vida. Con este anhelo, solicita al joven sacerdote, Fray Enrique Alberto Higuera, sea su director espiritual. Así, el 27 de octubre de 1940, después de orar y descubrir la voluntad de Dios, da comienzo a esta tarea. El padre Enrique Higuera es elegido como definidor para el capítulo general que se realizará en Roma. En su itinerario llega a Lisieux, donde le escribe a la Madre María Sara y le dice que su salud no está ni mejor ni peor.
Allí celebra la Eucaristía en la Gruta de la Virgen y la ofrece por Nazaret, por Madre María Sara y por el capítulo de la Orden. El padre Enrique Alberto Higuera, siendo prior del convento Santo Domingo en Bogotá, participa del primer Congreso Dominicano en Colombia, llevado a cabo los días del 3 al 7 de agosto del año 1952. En él tiene dos intervenciones muy importantes. El día 6 trabaja el tema La Orden de María. El día 7, último día del Congreso, trabaja el tema del apostolado. El mundo tiene necesidad de religiosas santas, de almas marianas. Son palabras que calan en el corazón de nuestro padre cofundador, Fray Enrique Higuera Barrera. Y movido por el Espíritu Santo, por el amor a Dios y a la Santísima Virgen María, funda en 1960 un movimiento que lo denomina Religiosas de María, con el fin de insertar en diferentes comunidades la espiritualidad mariana. Este movimiento, conformado por diferentes religiosas de diferentes comunidades, tanto contemplativas como activas, buscan prolongar la vida de la Santísima Virgen María en su vida espiritual. Fray Enrique, como lo sabemos, amante de la Santísima Virgen María, continuamente las anima, tanto espiritual como comunitariamente, a vivir en abandono y en el amor a Dios por medio de la Santísima Virgen María. Es una salud frágil, pero que le llevó siempre a la búsqueda de la santidad. El padre Enrique Alberto Higuera puso toda su confianza en Dios y también a la Santísima Virgen María, que para él es la madre que siempre le ha ayudado, la madre que siempre lo sostuvo hasta el final. Toda la vida del padre Enrique Alberto Higuera no fue solo color de rosa, ni fuera solo alegría en todo momento. Tuvo momentos de sufrimiento, pero siempre tenía su confianza en Dios, siempre sabía que en este camino de santidad, en ese camino de la vida religiosa que seguía, Dios estuvo ahí y Dios necesitaba probarlo con la salud para que pueda ver qué tanto amaba a Dios. El padre Higuera es un hombre de Dios, es un hombre de oración, pero también sabe que el sufrimiento que experimentamos en el cuerpo a veces nos lleva a alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque es un dolor que uno experimenta, y cuando experimenta este dolor, entonces pues sigue teniendo la confianza en Dios, pero también sabe que el sufrimiento o este dolor nos va deteriorando el cuerpo. El padre Higuera tuvo siempre su confianza en Dios, nunca se apartó de Dios, es un hombre muy fiel, un hombre que tenía su corazón en paz, un hombre que ponía siempre Dios delante de todo. Por eso el sufrimiento, a veces de derrotar su vida religiosa, le ayudó a crecer más en su vida de santidad. Su nombre es consuelo y auxilio. Es una de las frases que encontramos en los escritos del padre Higuera y que con mucha frecuencia se lo repetía a nuestra madre fundadora y a todas las hermanas de la congregación. Quiero hablarles de la íntima unión que tenía el padre Higuera con nuestra madre fundadora. Una unión espiritual, una comunión de corazones, en las que mutuamente se apoyaban, se ayudaban, en la que existía una oración común, unos consejos y una dirección. Todo con el único fin y objetivo de centrar su amor en Dios y en el corazón de la Santísima Virgen María, para que los frutos, como decía él, de ese amor
redunden en bendiciones en la congregación naciente, en cada una de las hermanas dominicas de Nazaret. En todo esto es importantísimo el amor a Jesús Eucaristía y el amor entrañable al Inmaculado Corazón de la Virgen María. Bueno, el padre Higuera, nuestro cofundador, nos enseñó todas las virtudes, pero a mí personalmente me cautiva mucho la virtud de la pureza. Que la pureza es indispensable para la vida cristiana y aún más para la vida consagrada. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener pureza en el obrar, tener pureza en el corazón primero que todo, en el alma. Y así pues tenemos pureza de intención, en el obrar, en el mirar, eso para todos los cristianos, en el caminar, en el vestir, en el hablar, en todas las actuaciones de la vida. Tenemos que tener esa pureza que es la que nos distingue de otras personas que son lo contrario, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos un modelo perfectísimo que es la Santísima Virgen María. Él nos decía, es la purísima. Entonces a ella debemos mirar y a ella debemos imitar. Él nos ponía como símbolo de la pureza, pues materialmente la Azucena de Quito, por lo blanca, por lo linda, no, ni siquiera tiene los pistilos verdes sino blancos, todo es blanca porque ella es pura. Entonces ese era como el retrato de la Santísima Virgen María. Entonces nos decía siempre, sea una persona que conserva la pureza interior. Ella no va a dar un mal ejemplo con la mirada, ni con el hablar mal de otra persona. Siempre miran siempre lo bueno de la otra persona porque tiene su alma pura. Qué rico poder hablar algo del padre Higuera, a quien tengo en mi memoria con mucho cariño y con mucho agradecimiento por todo lo que me enseñó, porque lo conocí desde que estaba niña en el colegio de Nazaret de Bosa. Me llamaba mucho la atención sobre todo ese amor tan profundo a la Santísima Virgen María, y entonces todos los sábados teníamos con él una Eucaristía y una conferencia, y nos hablaba hermosísimo, nos enseñaba a hacer sacrificios a la Virgen, y pues yo lo que más admiraba en él era ese amor a la Virgen Santísima y sobre todo esa confianza tan grande. Él, pues como él practicaba la espiritualidad de San Luis María Griñón de Montfort, entonces él se entregaba plenamente a la Santísima Virgen María en todo, hasta en lo más mínimo, hasta la acción más simple, más cotidiana. Y asimismo pues nos enseñaba a nosotras, y no solamente en el colegio, sino que como tuve la dicha de que el Señor me llamara a formar parte de esta congregación, pues a través de toda mi formación de postulante, novicia, profesa, y aún después, porque él murió en el año 76, yo ya llevaba algunos años en la congregación, entonces tuve la dicha de que él me fortaleciera en ese amor a la Virgen Santísima y sobre todo esa confianza, esa fe plenamente puesta en ella, que es la que nos lleva a Jesús, la que nos guía como una madre guía a sus hijos. Entonces desde el padre yo tengo muchos recuerdos, claro, no solamente esa virtud, sino muchas, pero esa es la que más me ha llamado a mí la atención y la que de verdad que conservo y lo admiro, porque él para todo era madre mía, siempre la invocaba y se entregaba confiadamente en él. En esta habitación, el 4 de marzo de 1976, su vida estaba ya muy agotada. Ya se presentía el desenlace final. Y en la mañana, por el consentimiento de él, le acompañamos en la administración de la extremaunción en la misa que celebró un canónigo de la Catedral de Tunja, Juan Manuel Mojica. Y él venía a celebrar la Eucaristía, pero se había también convenido que vendría el padre Abel Amaya
el prior del convento de la iglesia de Chiquinquirá en Bogotá, porque como prior debía administrar ese sacramento al Padre. Y luego también nos reunimos un grupo muy reducido de personas, de hermanas de la congregación, naturalmente entre ellas nuestra madrecita fundadora, y luego se comenzó la misa. El padre se veía sumamente agotado, pero siguió toda la misa, la seguía con un fervor muy grande. Muchos momentos de la misa también paseaba la mirada sobre las hermanas que estábamos aquí en la pieza, y a la hora de la extremaunción, el padre Abel Amaya, que por una circunstancia muy especial había tenido que retardar su llegada, se hizo presente y administró al Padre. Y él en una actitud muy piadosa, con una actitud muy piadosa. A la hora de la comunión, pude ver cómo la comunidad, el número de hermanas que habían llegado ya a la casa, éramos un número más o menos ya grande. Fue muy doloroso ese momento para todas, porque lo veíamos como los finales de su vida. Terminada la Eucaristía, el padre Amaya, que ya tenía que irse para su casa porque tenía algún compromiso muy inaplazable, se acercó y le entregó una carta que habían recibido de Roma, o el padre vicario general de la orden, Luis Armijos, solicitaba la presencia de nosotras, la congregación, para administrar unos colegios en el Ecuador, en la zona fronteriza con el Perú. El padre miró la carta, le dijo al padre Amaya que eso lo entregara a la Madre General. Fue una aceptación que nosotras miramos así, que la congregación se abriría al servicio en el extranjero. Descansó un rato y quiso estar con nosotras, como había un número más o menos grande de hermanas, pidió que lo bajaran a la sala y estuvo con nosotras ahí hasta la hora del almuerzo. Pero su capacidad física ya se veía muy agotada. Se veía que no podía más, y pidió que le subieran nuevamente a su habitación, que estamos aquí. Cuando llegó aquí vino acompañado por dos hermanas, por la enfermera que se llama Angélica Gasca, actualmente trabaja en España, y por la hermana Rosita Sandoval, que le atendía también en sus servicios personales. Como era su costumbre, iba a hacer un descanso de siesta, de descansar un poco. Y la hermana le quiso preparar para subirlo a la cama, quitándole los elementos del hábito. Pero él le pidió que no, que le dejara el hábito como lo tenía, y es más, hizo que le colocara la capa, ya como había tenido el encuentro con su hermano Tarcisio, la madre general de la congregación, la hermana Rosa Mercedes, vicaria de la congregación, y los dos médicos que lo atendían a él, el doctor Alarcón y Ricardo Alvarado, le habían dicho en las horas de la mañana temprano, estando presente también el hermano de él, Tarcisio Higuera, tenían que hacer una traqueotomía, ¿no? Ya era muy difícil que él pudiera pasar los alimentos y hablar con un poco hablaba muy incómodo. Él le dijo a los dos y a las hermanas que estaban presentes que esa respuesta de que se le hicieran o no la traqueotomía la daría por la tarde, que lo dejaran, que lo pensara durante el día. Así quedamos. En la tarde él debía también estar preparado para nuevamente encontrarse con los médicos y con las hermanas que quisiéramos estar presentes para escuchar la decisión que él había tomado. Él lo haría todo acompañado de María, su madre. Ahora, a las 3 de la tarde, tuve oportunidad de subir al cuarto, porque tenía un encargo de arreglarle unos elementos de la biblioteca. La hermana Angélica, que era la enfermera que lo acompañaba permanentemente,
Estaba sentada al frente, al entrar en la puerta de entrada, leyendo algún libro, y le dije que yo notaba que el padre estaba respirando muy mal, porque ya había dormido un rato. Ella me dijo que sí, que estaba respirando así por lo que estaba dormido. Le insistí que no, que esa respiración estaba muy mal. Y salí pronto a buscar a la Madre María Sara, nuestra fundadora de la congregación. Salí a buscarla, la encontré en la capilla orando por él. Le dije que subiera porque el padre estaba un poco, lo sentía yo que estaba muy delicado. Ella subió y llegamos en el momento en que él expiraba. Le pedimos a la enfermera que le enderezara un poco la cabeza, pero él ya había, pues fue su última respiración. Inmediatamente nuestra madre fundadora se arrodilló y empezó a rezar el Magnificat en acción de gracias por la vida de él, por lo que él había hecho por la congregación, por lo que sin duda desde el cielo seguiría haciéndolo, lo seguiría haciendo para que nosotras nos fuéramos fieles a nuestros principios religiosos. Y se convino también que el entierro sería al día siguiente, hablando con el padre provincial, el padre Peña, que se haría en la iglesia de Chiquinquirá, aquí en Bogotá, porque era natural que siendo un dominico se despidiera ahí en esa iglesia, y luego los llevaríamos nosotras a la capilla de Bosa, el principal centro apostólico de la congregación. Y así se hizo. Nos entregaron el féretro y nosotras seguimos para la capilla de Bosa, donde le velamos esa noche, y al día siguiente a las 10 de la mañana me asombró muchísimo. Los estudiantes dominicos estaban todos desde la hora muy temprano, luego llegaron los padres, se hicieron presentes 2 obispos, personas muy conocidas ya todo el colegio del Bosa en pleno, los profesores. Bueno, verdaderamente era algo muy solemne, muy en medio del dolor. Gozábamos de ver que el gran Pierrecio, de que él gozó por su vida apostólica, por su vida alegre, por su observancia como buen dominico. Que esperamos que lo glorifiquen pronto, nos permita tener ese modelo siempre para nuestra vida congregacional de dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Es nuestro cofundador, había sido el director espiritual del grupo del naciente de la congregación desde 1942. Que Dios le bendiga y le conceda pronto que lo veneremos en los altares. El Padre Higuera realmente nos enseña que el amor a María nos puede llevar a la santidad. Él, más que nadie, experimentó que la grandeza de un hombre no está en la mucha fuerza física que tenga, sino en el amor inmenso que le tenga a Dios. Es allí donde se manifiesta la verdadera relación de la fe con la Iglesia. La Iglesia, si estuviera llena de hombres como el Padre Higuera, realmente sería una fuente de inspiración para muchos otros hermanos. Tú y yo, que conocemos la historia de este gran hombre, estamos invitados a seguir creciendo en el amor, en la fe y sobre todo seguir creciendo en la cercanía con María. Ella, que conoció a su Hijo, que caminó con él, nos puede llevar directamente al cielo. Así lo entendía el Padre Higuera, así lo vivió nuestra Madre Fundadora. Gracias a todas nuestras hermanas que compartieron su experiencia, que compartieron sus conocimientos acerca del Padre Higuera. Gracias a ti por acompañarnos en este espacio. Gracias a ti por darle un like a este video para que muchos hombres y mujeres conozcan que la santidad no es fácil, pero sí es posible.